Quiero invitarles a que leamos los primeros versículos de Primera a los Corintios 14. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 y les quiero invitar a que me acompañen. Dice así la palabra del Señor: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a orar. Padre, estoy agotado, me faltan fuerzas y vengo necesitado delante de ti. Clamo para que de tu presencia me sea dada una gracia especial, de tal manera que mi mente pueda humildemente someterse a tu palabra, pero mi boca pueda proclamar con claridad y con fervor los misterios del obrar de tu Espíritu para la redención de tu pueblo en todas las naciones. Y yo te pido, Señor, que todos los que estamos aquí seamos visitados con el poder de tu Espíritu y que el Espíritu nos guíe a desarrollar convicciones firmes, arraigadas en el fundamento y en la roca sólida de tu verdad. Oh Señor, ten misericordia de nosotros en medio de una iglesia que se ha dejado desviar de tantas maneras por un enemigo que anda como león rugiente, buscando cómo destruirnos, cómo limitarnos, cómo dividirnos, de modo que no seamos usados como instrumentos efectivos en tus manos. Oh Señor, protege a Ciudad de Gracia, que podamos vivir a plenitud la liberalidad del Espíritu, con todas las manifestaciones verdaderas de los dones que Él dispensa, Señor, y que también nos uses llevando el Evangelio, porque el propósito de los dones es que el Evangelio se expanda a todas las naciones y que el número de tus escogidos se complete. Oh, visítanos, Señor, en esta mañana, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un subtítulo que yo le pondría a esta predicación es cómo el orden y la integridad en el uso de los dones promueve la unidad. Que el Señor nos conceda que podamos aplicar ese orden y una integridad de verdaderos dones en la iglesia. Recientemente, un hermano de esta iglesia nos recomendó a mi esposa Sara y a mí una serie de televisión coreana. Y cuando la comenzamos a ver, yo no tenía muchas expectativas. ¡Wow! Nos encantó. Pero como toda serie o película en un idioma totalmente desconocido, nos causó que al principio, cuando lo empezamos a ver, lucháramos por si nosotros íbamos a ver la serie en el idioma original o no. Y probamos y decidimos que sí, y la vimos y la escuchamos en coreano. Ahora, si solo dejábamos el audio de esta serie en coreano sin ninguna traducción como subtítulos, Sara y yo de seguro que no íbamos a entender absolutamente nada. Y por ende no íbamos a poder disfrutar la serie. Una buena traducción al español fue vital
para nosotros comprender y disfrutar una historia que fue increíblemente chéverísima, con un mensaje impactante para la vida. Así que si quieren, escríbame por privado, que les voy a decir el nombre. De hecho, nos gustó tanto, que dijimos, vamos a ver otra serie coreana. Y cuando pusimos esa nueva, el idioma coreano hablado tan rápido, aún con subtítulos, sonaba tan raro y tan extraño que le causó a mi esposa que me dijera, si yo sigo oyendo esto, me va a doler la cabeza. Y decidimos cambiar el idioma coreano a español. Miren, el idioma coreano es tan lejano y distinto a los idiomas español e inglés, a los cuales nosotros estamos acostumbrados, que al escuchar a la gente asiática hablar en coreano, mandarín o japonés, para nosotros eso suena como un mangú de sonidos, un montón de palabras sin sentido que nuestra mente no puede codificar porque ignoramos por completo el significado de esas palabras, y es como si esas personas estuvieran hablándole al aire. Sin ninguna traducción, nunca podríamos entenderlos, nunca podríamos comunicarnos, nunca podríamos relacionarlos. De hecho, eso es lo que les pasa a los hermanos que vienen en equipos misioneros cuando vienen a nuestro país a hacer ministerio y no entienden español. Y para comunicarse necesitan traductores. Gloria a Dios por los traductores. Para ellos que no conocen español, nuestro idioma les suena sin sentido, al menos que no lo hayan estudiado y aprendido. Y miren, algunos de los hermanos de King's Cross entienden algunas palabras del español, pero el resto del español dominicano, porque la versión dominicana es más complicada, les suena como nos suena a nosotros el idioma coreano. Miren, el tema de los idiomas se introduce en 1 Corintios 14, porque dos de los dones dados por el Espíritu Santo, mencionados por el apóstol Pablo a la iglesia, son los dones de diversas clases de lenguas y el de interpretación de lenguas. Estos dones, según los teólogos, caen en una categoría especial de dones llamados milagrosos o dones extraordinarios, porque en la manifestación y en el ejercicio de esos dones el Espíritu Santo produce una habilidad sobrenatural no antes aprendida o incapaz de ser fabricada naturalmente por la mente o la habilidad humana. Sin embargo, correctamente entendido, todos los dones son sobrenaturales, porque todos son habilidades especiales dadas por el Espíritu, aunque para la percepción humana algunos dones parecen ser especialmente más asombrosos, porque poseen en ellos un grado mayor de poder milagroso o de señal extraordinaria que se manifiesta a través de ellos. Según 1 Corintios 12, dentro de esa categoría de dones más extraordinarios, además de los dones de lenguas y de interpretación de lenguas, se encuentran también los dones de sanidad, de hacer milagros. Para Dios, hermanos y amigos, la comunicación de su voluntad y de su diseño a través de su palabra es demasiado importante. Dios es el autor del lenguaje. Y cuando Él nos creó a su imagen y semejanza, su deseo era poder comunicarse perfectamente con nosotros. Y por eso nos dio la lingüística, la habilidad de hablar un idioma con vocabulario, con semántica, con sintaxis, para que pudiéramos disfrutar de conocerle y entenderle, para poder amarle, obedecerle y servirle, y al final poder así conformarnos a su carácter santo, manifiesto en preceptos comprensibles y razonables de su voluntad revelada. Pero no fue sino el pecado que destruyó la comunicación con Dios y con los demás. Dios, como parte de su juicio, introdujo la confusión de lenguas, como ustedes ven en esa imagen, en Génesis 11,
forzando a la humanidad, que hasta en ese momento hablaba un solo y único idioma, a que fuera dividido a través de una confusión repentina, insertando Dios de forma repartida idiomas distintos para que ese ejército que se había unido en rebelión contra Dios, construyendo esa gran torre de Babel, fuera disperso, desbaratando Dios en un instante su rebelde propósito de querer llegar al tercer cielo, igualándose a Dios, persiguiendo el mismo deseo de Lucifer de sentarse en el trono de Dios. Y aunque el hombre tenía intrínsecamente la habilidad de crear variaciones en su lenguaje, enriqueciéndolo a través del tiempo, la introducción de varios idiomas repentinos con diferentes gramáticas y vocabularios, por lo que dice Génesis 11, fue un castigo de Dios, que causó la dispersión de la humanidad y la creación de diferentes naciones con diferentes idiomas. Y aunque ciertamente en la variedad de idiomas vemos la belleza de la diversidad y la creatividad de Dios para con los hombres, la realidad es que los distintos idiomas han separado a la humanidad, ocasionando entonces la difícil tarea de que para entendernos entre otras personas de otras naciones tengamos que aprender sus idiomas. Pero, me encantan los pero, alabado sea el Señor por el Evangelio. Alabado sea el Señor por su plan redentor. Porque después de la caída en el pecado, parte del propósito de Dios a través del Evangelio no es solamente reconciliar a los pecadores de todas las naciones con Dios, sino también reconciliarnos a nosotros entre sí a través de la creación de una nueva y de una singular nación, una nación redimida del pecado y unificada por medio de la sangre de Jesucristo. Y esa nueva familia, que es el nuevo Israel de Dios, no es otra familia sino la iglesia de Jesucristo. La nación de Israel fue un símbolo, una figura, una sombra del verdadero pueblo de Dios, que no es un linaje de sangre y de carne, sino una descendencia, un pueblo espiritual comprado y lavado por la sangre de Cristo, proveniente de todas las naciones a través de la historia de la humanidad. Así que, hermanos y amigos, Dios el Padre, por el puro afecto de su voluntad, le entregó a su Hijo un pueblo elegido, por quien Cristo desde antes de los tiempos vino al mundo como cordero inmolado para morir por ellos y salvarlos de sus pecados. Y el Espíritu Santo, a través de la historia, como la brisa del viento, está regenerando, reuniendo a todos sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, formando un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para posesión suya, que heredarán el reino, preparado para los hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Y esta nueva nación, el Dios Trino la está formando por la locura de la predicación. Para formar su pueblo que heredará su reino, Dios ha escogido la predicación de su evangelio, las buenas noticias de salvación. Esa predicación es el eslabón clave, el instrumento indispensable, el medio efectivo por excelencia. Dios, hermanos y amigos, está en la empresa de dar a conocer de forma comprensible el misterio del evangelio de su gracia por la locura de la predicación. Y por eso estos dos dones, el don de profecía y el don de lenguas, juegan un papel fundamental en la expansión del evangelio, para que pecadores de todas las naciones escuchen en sus idiomas nativos las maravillas y las glorias de lo que Dios ha hecho a través de la persona de su Hijo Jesucristo.
Así que en esta mañana yo quiero invitarles a escuchar un sermón basado en 1 Corintios 14 que hemos titulado La primacía de la profecía sobre las lenguas. La primacía de la profecía sobre las lenguas. Y todo texto de la Biblia, el Espíritu busca que lo comprendamos, pero que respondamos en obediencia y adoración. Y lo podemos resumir y aplicar de esta manera. Debido a que la gran comisión para la iglesia es predicar el evangelio de forma comprensible a todas las naciones, cada iglesia debe procurar la primacía del don de profecía sobre el don de lenguas. Miren, hermanos, Dios es un Dios de verdad y Él quiere que su verdad sea conocida. Y para que sea conocida tiene que ser de forma comprensible. Y es por eso que el argumento de Pablo en todo el capítulo de 1 Corintios 14 es que el don de profecía tiene una superioridad sobre el don de lenguas, y eso lo estaremos explicando a continuación. Miren, estamos retomando nuestra serie, que ahora en el mes de julio hicimos un receso. Esta serie en 1 Corintios que hemos titulado Unidad en la Diversidad. Y hoy veremos cómo el orden y la integridad en el uso de los dones también promueve la unidad. El desorden del uso de los dones. El uso de los dones para gloria personal y avance personal, lo que hace es que destruye y divide la iglesia. Desde el capítulo 1 hemos ido estudiando y aprendiendo cómo Pablo en amor fue confrontando las deficiencias y debilidades de la iglesia en Corinto, como todo pastor está llamado a hacer para crecimiento de la iglesia, aplicando lo que podríamos llamarle una reforma espiritual, de cómo guiar a los corintios a abandonar el paganismo mundano y cómo ser renovados y transformados a la luz del evangelio, corrigiendo sus divisiones carnales, corrigiendo los casos escandalosos de inmoralidad no tratados por el liderazgo, las demandas legales entre cristianos, los abusos pecaminosos en la práctica de la cena del Señor, y como ya hemos visto más reciente, la carta también de 1 Corintios es una respuesta apostólica a una lista de preguntas que algunos hermanos de la iglesia de Corinto le escribieron a Pablo en forma de consulta para aprender a cómo aplicar el evangelio a temas difíciles de la vida, porque el evangelio es suficiente para tratar con todas las áreas de nuestra vida. Y ellos estaban haciendo preguntas acerca de cómo aplicar el evangelio a la libertad de comer o no alimentos sacrificados a los ídolos, interrogantes sobre el matrimonio y el divorcio en un mundo caído, donde las personas y los cónyuges terminan pecando los unos contra los otros, y eventualmente un sermón que le va a tocar al pastor Karel. Eventualmente él va a responder preguntas sobre la resurrección de entre los muertos. Otro tema que Pablo está confrontando, uno que todavía estamos tratando en estos 3 capítulos 12, 13 y 14, tiene que ver con algunos desórdenes en la adoración pública en la iglesia debido al uso egocéntrico, al uso orgulloso y al uso hasta falsificador de los dones espirituales. En el capítulo 12 aprendimos la verdad de que es el Espíritu que soberanamente otorga, reparte y administra los dones espirituales a cada creyente según su voluntad. En el capítulo 13 aprendimos que la motivación que debe impulsarnos a usar nuestros dones es el amor sacrificial. Ese amor que se entrega sin esperar nada a cambio para servir y suplir las necesidades de los demás. Y ahora en el capítulo 14, Pablo trata con el problema particular de un abuso manipulador, un abuso falsificador que estaba ocurriendo con el don de lenguas. Y él dedica el capítulo completo para aplicarnos la solución del evangelio de la gracia, instruyéndonos acerca de la primacía de la profecía sobre
el don de lenguas. Así que vamos a estudiar 4 principios cruciales que cada iglesia debe obedecer para lograr esa primacía de la profecía sobre el don de lenguas. Y el primero es reconocer que los dones de profecía y de lenguas deben usarse no para gloria personal, sino para edificar a los oyentes. Mira conmigo el versículo 1. Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Mira conmigo el versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. El versículo 24 dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Miren, Pablo inicia 1 Corintios recordando de nuevo todo lo que él mencionó en 1 Corintios 13, que procuremos usar los dones alcanzando el amor como la verdadera motivación que debe movernos a usar nuestros dones. Que no importa cuántas lenguas podamos hablar, cuánta profecía, conocimiento y fe podamos tener, cuántos bienes podamos compartir con los demás o cuántos sacrificios podamos realizar, si al final nuestra motivación no es un genuino y desinteresado amor sacrificial por los demás, entonces el ejercicio de mis dones puede llegar a ser una molestia que para nada aprovecha, sin verdadero fruto espiritual, para gloria de Dios ni bendición a los demás. Y es por eso que en el sermón del capítulo 13 compartimos que parte del problema que estaba ocurriendo en Corinto era que los creyentes tenían una falsa noción de ellos mismos poder elegir los dones que ellos querían, y por eso en 1 Corintios 12:31 no era una exhortación, o no es una exhortación a que nosotros busquemos ardientemente los mejores dones, sino que era una expresión con ironía y con sarcasmo del apóstol, comunicando exactamente lo contrario, que ese era el problema de ellos, que todos ellos querían los mejores dones, que ante los ojos humanos parecían los más llamativos y atractivos, los que más asombro y efecto sobrenatural manifestaban delante de los demás. Pero a diferencia de 1 Corintios 12:31, donde Pablo casi los estaba recriminando, que estaban queriendo ellos solamente los mejores dones, olvidando por completo la doctrina del capítulo 12 de que es el Espíritu que reparte los dones a los miembros de la iglesia como Él quiere. En 1 Corintios 14, observen cuidadosamente, Pablo les dice ahora a ellos y a nosotros, tanto en el versículo 1 como en el 12, que debemos desear y anhelar ardientemente los dones espirituales en general, no los dones que nosotros consideramos mejores. Pablo está diciendo que debemos interesarnos intensamente en buscar todos los dones del Espíritu, los que Él quiere otorgar. Y añade diciendo en el versículo 12 y en el versículo 24 que si en verdad somos motivados por amor sacrificial, nuestra meta en el uso de los dones nunca va a ser nuestra gloria personal, sino la edificación de los demás miembros. Así que Pablo de diferentes maneras nos exhorta a que abundemos, a que crezcamos, a que hasta nos excedamos, de manera que en el ejercicio de los dones busquemos de todas las maneras posibles que los demás sean edificados. Edificación significa participar en el crecimiento y en el fortalecimiento espiritual de otros. El lenguaje llano, en el lenguaje que Ciudad de Gracia ustedes oyen que estamos usando continuamente, debemos buscar intensamente que el uso de nuestros dones ayude a otro a dar su próximo paso espiritual. Por eso en el versículo 24, Pablo dijo que cuando nos reunimos, el aporte individual de cada hermano, lo que sea que Dios te haya dado, en lo que sea que Dios te haya capacitado para tú aportar en la iglesia, todo lo debes hacer pensando en cómo ayudar al otro a crecer espiritualmente. En Hechos 8 se cuenta la historia de cómo Dios maduró a Felipe
y lo llamó al oficio de evangelista y lo envió a Samaria a predicar a Cristo. Y muchos de los que venían a escuchar a Felipe no solo estaban siendo salvos de sus pecados al creer en Cristo, sino que incluso personas endemoniadas estaban siendo liberadas. Muchos enfermos, incluso cojos y paralíticos, estaban siendo sanados. Pero en esa ciudad había un tal Simón que estaba obsesionado con lo sobrenatural. Él estaba buscando de todas las maneras posibles en el espiritismo y en el lado oscuro ejercer poder y control espiritual sobre los demás. Y dice la Biblia que él ya estaba siendo conocido en la ciudad como un mago. Ejercía magia, asombrando a la gente, pretendiendo ser un gran personaje con sus artes mágicas, afirmando en su lenguaje de promoción que él poseía el gran poder de Dios. Y cuando escuchó a Felipe, fingió creer en Jesucristo y hasta fue bautizado. Pero detrás de todo esto, su motivación era la gloria personal. Él quería obtener el poder y el control del Espíritu para vanagloriarse ante los demás. Y dice la Biblia que Simón estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que Dios estaba haciendo a través de Felipe y luego de los apóstoles Pedro y Juan que llegaron. Y cuando Simón vio que el Espíritu Santo en ese momento venía a las personas por la imposición de las manos de los apóstoles, dice la Biblia en Hechos 8:18 que él sacó dinero y se los ofreció a los apóstoles y dijo en el versículo 19: denme también esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien pongan mis manos reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué le respondió el apóstol Pedro a Simón en el versículo 20 al 22? Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Wow, mis hermanos, Dios mira, Dios ve, Dios conoce la intención y la motivación de nuestro corazón cuando hacemos cualquier cosa, pero en especial cuando nosotros servimos y decimos que estamos haciendo algo en su nombre y para su gloria. No hay otra cosa que Dios aborrezca más, y es cuando nosotros intentamos robarle la gloria que le pertenece solo a Él. Por eso es demasiado importante que cada vez que nosotros vayamos a usar nuestros dones, le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude a cultivar un amor genuino por los demás, haciendo morir cualquier deseo de manipular y usar a los demás para avanzarnos a nosotros mismos, o usar nuestros dones como una plataforma para engrandecernos y promocionarnos a nosotros mismos, de modo que la gente diga que poseemos el gran poder de Dios. Siempre debemos repetirnos que todo lo que tenemos, lo que somos y podemos hacer es por su gracia y para su gloria. Que por su gracia y para su gloria hemos sido salvos, que por su gracia y para su gloria podemos servirle y ejercer nuestros dones para la salvación y edificación de los demás. Miren, Dios sacó a la luz y juzgó la hipocresía de Simón, y Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Y en el momento menos esperado, Él puede humillarnos, y Él tiene maneras muy creativas, y lo digo con temor y temblor. Por lo tanto, usemos todos nuestros dones, incluyendo la profecía y las lenguas, no para gloria personal, sino para edificar a los demás. Pero consideremos ahora el segundo principio que cada iglesia local debe obedecer para lograr la primacía de la profecía sobre las lenguas, y es reconocer que el don de profecía es superior al de las lenguas por su inmediata comprensión para edificar a los creyentes. Por su inmediata comprensión para edificar a los creyentes.
Voy a leer rápido y le pido que me acompañen viendo estos versículos que están en la pantalla. Y voy a ir saltando varios versículos. Versículo 1, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación, consolación. Versículo 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza, oigan bien, es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 10, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Versículo 15, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Versículo 19, sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros, antes que 10,000 palabras en lenguas. Versículo 24, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Versículo 25, los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Wow, Pablo dedica todo el capítulo 14 para demostrar la superioridad del don de la profecía por encima del don de lenguas. Pero ¿cuál es el don de la profecía y cómo se manifiesta? El versículo 3 lo define en palabras sencillas: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Miren, el verbo profetizar significa proclamar, hablar públicamente. Y este era el oficio de los profetas desde el Antiguo Testamento. Aunque ciertamente en ese oficio incluía hacer predicciones futuras. Cuando tú analizas el porcentaje de todos sus sermones predicados, su ministerio principal era proclamar, explicar y exhortar al pueblo con la palabra de Dios. Por lo tanto, el don de profecía es la habilidad dada por el Espíritu Santo de proclamar la palabra y aplicarla con efectividad a su audiencia. Y aunque pueda existir, lo reconocemos, un aspecto circunstancial en el don de profecía, en el cual Dios pone una carga y una preocupación genuina por la condición de otra persona, con la necesidad de en el instante consolarle, exhortarle o advertirle, el aspecto principal del don de profecía es proclamar el contenido de la palabra de Dios que ya ha sido revelado por inspiración de los antiguos apóstoles y profetas. Pablo exhortó a los corintios y a nosotros que pongamos este don por encima de todos los demás dones, incluyendo el don de lenguas. Él dice al final del versículo 1, sobre todo que profeticen. En el versículo 5 dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Y con esto Pablo nos está diciendo que todos podemos, y con esto Pablo no está diciendo de que todos podemos y debemos profetizar, sino que todos juntos, de manera colectiva, como creyentes, busquemos que este don en la iglesia tenga la preeminencia. Que este don sea ministrado en primacía en medio del pueblo de Dios. Por eso Dios ha llamado y capacitado principalmente en estos tiempos a los pastores, maestros y evangelistas, no a que proclamen sus ideas personales subjetivas, como suelen hacer los falsos profetas y los falsos pastores, sino a que tomen la palabra escrita, esa palabra que ya ha sido revelada por inspiración del Espíritu Santo a través de los apóstoles y profetas, y para que ahora los pastores, maestros y evangelistas nos dediquemos por completo a predicarla, explicarla y aplicarla, como Pablo le dijo a Timoteo, a ese joven pastor, en 2 de Timoteo 4, versículo del 1 al 4, cuando le dijo, te encargo solemnemente
en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica que Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué, Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí mismos maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Una iglesia conforme al corazón y diseño de Dios, oigan esto, le da la prioridad, le da la primacía, le da la preeminencia a la exposición de la palabra como el plato principal de cada tiempo de adoración. Ustedes siendo testigos, ustedes siendo celosos protectores de que vayamos interpretando pasaje por pasaje, versículo por versículo, una verdad a la vez, interpretada en su contexto, para que el mensaje del evangelio sea interpretado con precisión y aplicado apasionadamente a la vida de la iglesia y al mundo. Y nuestro mejor y más grande ejemplo de la primacía del don de profecía fue el mismo Señor Jesucristo, porque Él es el profeta ideal. Él es el profeta por excelencia, quien durante su ministerio terrenal se dedicó por completo ¿a qué? A la predicación clara y sencilla del evangelio del reino. Y luego, después que lo hizo, Él entrenó y envió a sus discípulos para que hicieran lo mismo, que fueran de provincia en provincia, de aldea en aldea, de comunidad en comunidad, explicándole a las personas el contenido de las buenas noticias del evangelio, enseñando a la gente en su idioma nativo, tomando en cuenta y respetando el significado de cada idioma, para que a través de sus idiomas el entendimiento de ellos fuera afectado, estimulando sus conciencias, sus mentes y corazones a que entiendan que son pecadores, proveyéndoles la luz de la revelación de la gracia de Dios, de modo que puedan entender la urgencia del mensaje de salvación que nos llama: arrepentíos, sed salvos de esta perversa generación y creed en aquel que Dios envió desde antes de los tiempos como el Mesías prometido. El don de profecías es superior al don de lenguas, porque toma la Biblia traducida de los idiomas originales hebreo y griego, y en el idioma conocido por la gente común de cada nación, se dedica a explicar el evangelio, dando testimonio de que Dios es santo y que por causa de nuestros pecados Él se ha separado de nosotros, que cada uno de nosotros ha pecado delante de Dios de muchas maneras distintas, mintiendo, blasfemando, desobedeciendo, codiciando, robando, fornicando, matando, y que por tal razón cada uno de nosotros merece el juicio de uno que ha ofendido al Dios que es 3 veces santo, y que por eso merecemos el castigo de la muerte en todas sus manifestaciones: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Pero también se esmera en explicar y dar a conocer, gloria a Dios, el misterio de su gracia, de cómo Dios el Padre prometió y envió a Dios el Hijo para que se convierta en el único mediador entre Dios y los hombres, viniendo al mundo como el Cordero de Dios, el hombre perfecto que nunca pecó, convirtiéndose en nuestro sustituto, cargando nuestra deuda de pecado en la cruz, sufriendo en nuestro lugar la ira de Dios, pagando y saldando para siempre nuestra deuda, que era la muerte. Y si creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador, la Biblia, el Evangelio, Dios nos garantiza que inmediatamente y gratuitamente somos perdonados por gracia, como un regalo inmerecido de la bondad y la misericordia de Dios. Ese es el mensaje de la gracia
que corre por toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Todo apunta hacia Jesucristo como el Salvador que todos los pecadores necesitamos. Y el don de profecía es superior a las lenguas, porque este don de una forma inmediata es el que provee y explica en el idioma de la gente una comprensión del evangelio. Por eso Pablo decía en el versículo 19 que él prefería hablar 5 palabras con entendimiento y decirle a la gente en su idioma: solo en Cristo hay salvación. Cree en Cristo para salvación. Arrepiéntete y confía en Jesucristo. 5 palabras que pueden impactar el entendimiento de pecadores y mostrarles su necesidad de salvación, que 10,000 palabras en otros idiomas desconocidos. Y si la iglesia de Jesucristo le da la primacía al don de profecía, si sus pastores, maestros y evangelistas, con toda la congregación dando apoyo, se dedican por completo a predicar con claridad y precisión del evangelio, se cumplirá lo que Pablo dijo en el versículo 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Con la fiel predicación del evangelio, Dios ha prometido algo, mis hermanos, y es un misterio. Dios ha prometido que por medio de su Espíritu Él va a visitar las conciencias de los pecadores, allí donde tú y yo no podemos llegar, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio, poniendo en ellos el temor necesario del futuro juicio de Dios. Y al mismo tiempo el Espíritu va a crear una sed y un hambre por el perdón de pecados que solo a través de la sangre de Jesucristo es provista a los pecadores. Si tú nos estás visitando en esta mañana, es nuestro anhelo que sientas, que percibas en lo más profundo de tu corazón, en lo más profundo de tu conciencia, que por la gracia de Dios, mientras predicamos su palabra, Dios está en medio de nosotros. Que Él está aquí, tocando la puerta de tu corazón, queriendo salvarte, queriendo reconciliarte con Él a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que en esta mañana queremos exhortarte que no vengas a la iglesia y escuches y recibas en vano el mensaje de la gracia de Dios. Abre tu corazón. Abre tu corazón al Espíritu Santo y recibe por medio de la fe a Jesucristo como tu Salvador. Hay un tercer principio que cada iglesia debe obedecer para lograr la primacía de la profecía sobre las lenguas, y es reconocer que el don de lenguas es inferior al don de profecía porque requiere de traducción para edificar a los oyentes. Voy a leer una serie de versículos que quiero que ustedes me acompañen y lo podamos leer rápido para hacer justicia al texto. Miren el versículo 2. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Versículo 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Versículo 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos de que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Versículo 7. Aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, a menos que con la boca pronuncien palabras inteligibles
¿Cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Versículo 10, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Versículo 11, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Versículo 13, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Versículo 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 16, de otra manera, si bendices solo con el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Versículo 17, porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito: por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Miren, es mucho material, pero yo espero que el Señor nos esté dando la gracia para comprender. Miren, el don de lenguas, desde que fue otorgado por primera vez a través del Espíritu Santo a la iglesia en Hechos 2, tenía como propósito la propagación del evangelio en las naciones de una forma más rápida, pero también como una señal sobrenatural de la estampa y la aprobación de Dios, de su presencia a través del verdadero mensaje predicado de su gracia. Ahora bien, si hemos comprendido hasta ahora correctamente la teología de los dones en 1 Corintios 12, los dones espirituales son repartidos soberanamente por el Espíritu. Él los asigna, Él los distribuye de diferentes maneras a diferentes creyentes, y por eso dice Pablo en 1 Corintios 12, 29 y 30, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la obvia respuesta de Pablo a esas preguntas retóricas es que no. Aun cuando en el versículo 5 Pablo dice que él anhela que todos hablaran en lenguas, ninguno de nosotros escoge el don que desea, sino que el Espíritu lo reparte a algunos como Él quiere. De modo que no todos han recibido, ni tampoco todos pueden recibir el don de lenguas. Oigan esto: hablar en lenguas no es una marca distintiva de salvación, ni de regeneración, ni del bautismo del Espíritu. Lamentablemente, esa es una distorsión, una mala interpretación cuando se acercan al libro de Hechos, que no están entendiendo cómo fue la morada del Espíritu viniendo a los corazones de los creyentes a través de la imposición de las manos de los apóstoles, hasta que finalmente, ya con el solo creer, Dios estandarizó la venida del Espíritu permanentemente a nuestros corazones. Y en algunas ocasiones en el libro de Hechos, cuando el Espíritu venía por la imposición de manos, las personas recibían la habilidad, algunas personas recibían la habilidad de hablar en otros idiomas. Pero miren, la palabra lengua es la palabra glosa, que significa un cuerpo de palabras con un sistema organizado de vocabulario y gramática que compone cualquier idioma. Y Hechos 2 fue el cumplimiento de la llegada del Espíritu como parte de la promesa de Hechos 1:8, donde Cristo les prometió a sus discípulos diciendo: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y Jesús les prometió que a ellos Él les daría un don,
un poder, una señal sobrenatural a través del Espíritu para que ellos salieran cumpliendo la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ese don no solamente fue de denuedo para predicar con valor la palabra, sino también esa habilidad sobrenatural de ellos poder hablar en otros idiomas conocidos en el mundo sin ellos anteriormente haber ido a la escuela, a un instituto o a la universidad para aprenderlo. La Biblia dice en Hechos 2, versículo 1 en adelante, observen esto conmigo, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa donde estaban todos. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Y por lo que podemos leer, podemos ver en Hechos 2:4 que el Espíritu les dio la habilidad sobrenatural de ellos comenzar a hablar otros idiomas sin haberlos estudiado, de tal manera que las personas de otras naciones reunidas allí en Jerusalén estaban escuchando y entendiendo en sus propios idiomas las maravillas del Evangelio. Y a pesar de lo asombroso y espectacular que es poder hablar un idioma sin antes haberlo estudiado o aprendido, Pablo dice en 1 Corintios 14:5 que ese don es inferior a la profecía, porque al menos que el mensaje expresado en esos otros idiomas sea traducido, los oyentes no entenderán lo que se dice. Sería como si estuvieran hablándoles al aire y el entendimiento de ellos quedaría sin fruto. Y nos exhorta, y esto nos exhorta porque es hora ya que la iglesia de Jesucristo sacuda de en sí su inmadurez y deje de ser niño inmaduro en lo que Dios nos está queriendo decir. Y lo compara incluso a los instrumentos musicales, diciendo que aún en la música hay lenguaje, tienen notas musicales, tienen melodía, ritmo, y al menos que la flauta, el arpa o la trompeta toque con entendimiento esos instrumentos y el sonido que hagamos no sirve para nada. Es importante que ustedes sepan que los pastores de Ciudad de Gracia, y lo digo con mucho respeto a las posiciones que tengan otros pastores, nosotros no somos cesacionistas. Aunque venimos de un trasfondo cesacionista y respetamos a los hermanos que sostienen esa perspectiva, nosotros nos consideramos como continuistas moderados con respecto a los dones del Espíritu por dos razones. Número uno, porque no creemos que lo perfecto que 1 Corintios 13 menciona es el cierre del canon bíblico, sino que lo perfecto será el establecimiento del reino eterno de Dios cuando acabe la era de la iglesia. Y por lo tanto creemos que mientras haya necesidad de que el evangelio se propague en todas las naciones, es necesario que el Espíritu siga dispensando todos los dones a su iglesia. Pero en segundo lugar, somos abiertos pero cautelosos con los dones que la gente considera como más extraordinarios, como el hablar en lenguas, en el sentido de que creemos que Dios es libre en la distribución de los dones, que Él es soberano en cuanto a su decisión de dónde, cuándo y a quién Él le otorga estos dones, reconociendo que el Espíritu Santo es inteligentemente omnisciente. Y en lugares donde el evangelio ya ha llegado,
En lugares donde tenemos la Biblia traducida en nuestro idioma, no necesitamos el don sobrenatural de hablar en otro idioma, porque ya estamos capacitados con todos los recursos necesarios para proclamar de forma comprensible el evangelio en nuestro país y en la región del Caribe. Creemos que el Espíritu puede, si quiere, seguir impartiendo el don de lenguas, pero su administración de este don, oigan bien esto, está íntimamente conectado con las misiones. En lugares donde todavía el evangelio no ha llegado, en lugares donde la Biblia todavía no ha sido traducida, para que personas que todavía no han escuchado el nombre, que es sobre todo nombre, para que personas que todavía no han entendido que en Cristo pueden ser salvas y perdonadas, puedan escuchar y recibir el verdadero don de lenguas que se manifiestan en esos trabajos pioneros de misioneros que están abriendo el camino en países remotos, en países cerrados, donde el evangelio todavía no ha sido predicado. Allí, en ese lugar, es el contexto perfecto e ideal para que el Espíritu manifieste y dispense todavía ese don sobrenatural. Si queremos ver este don manifestarse, Ciudad de Gracia, vayamos a los confines de la tierra, donde todavía hay pecadores que no han escuchado que en ningún otro hay salvación, y que Dios en Cristo ha provisto todo lo que necesitamos, su vida, muerte y resurrección, para que seamos justificados delante de Dios ahora en el presente y en el juicio final. El problema con el don de lenguas en la iglesia de Corinto y en nuestros tiempos es que el diablo ha logrado entrar en la iglesia un caballo de Troya. Él ha entrado un caballo de Troya con un falso don de lenguas que no es otra cosa sino una manifestación muy similar al descontrol indecente, desordenado y sin sentido de las operaciones de otros espíritus que no son el Espíritu de Dios, cuando se manifiestan en personas tumbándolas al suelo, haciendo que se quiten la ropa, causando que se hagan daño a sí mismos, brincando, doblándose, revolcándose incontroladamente como si estuvieran en un estado de embriaguez o posesión, balbuceando y emitiendo palabras sin sentido que no representan ningún idioma conocido en el mundo, ni tampoco representan el dominio propio de una persona que es regenerada y controlada con la sobriedad y el juicio cabal del Espíritu Santo. El caballo de Troya fue un arte de decepción de guerra que terminó siendo el instrumento de destrucción que los griegos utilizaron para destruir la ciudad de Troya. Que Dios nos abra los ojos y nos libre del arte de decepción del diablo, que en guerra contra su pueblo ha creado un falso don de lenguas, lo ha entrado en la iglesia disfrazado de un caballo de Troya, causando lo mismo que Pablo dijo en 1 Corintios 14:23. Si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no tienen ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos, destruyendo la credibilidad de los cristianos, haciendo de nosotros y del sagrado y puro comprensible mensaje del evangelio una burla y un hazmerreír? Y el último principio es que el don de profecía y el de lenguas debe practicarse con un orden regulativo. Yo sé que ustedes han sido muy pacientes y yo he abusado del tiempo, pero si ustedes ven los últimos versículos, Pablo, del versículo 27 al 40, Pablo, por medio del Espíritu, termina instruyendo a las iglesias a evidenciar la obediencia que manifiesta la genuina operación de los verdaderos dones de lengua y de profecía. ¿Y ustedes saben cuál es la evidencia? Que debe hacerse en orden, ya que Dios no es Dios de confusión. Todo lo que Dios hace refleja su carácter de un Dios ordenado, desde la creación del universo, del sol, la luna, del planeta Tierra, hasta el orden preciso de todos tus órganos en tu cuerpo. Dios es ordenado y por lo tanto su pueblo debe ser ordenado y debe adorarle, como termina este capítulo diciendo, decentemente y en orden. Y la clave para comprender si el verdadero don de lenguas está siendo impartido en una iglesia
Es decir, los líderes y la iglesia receptora lo practican como dice el versículo 27, que hablen 2 o a lo más 3, y nota ahora, y por turno. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia. Miren, Dios creó el mundo en 6 días y cada día en orden Él hizo algo hermoso, y así su pueblo debe adorarle, debe reflejar la hermosura de su santidad y el orden perfecto de su carácter cuando predicamos su palabra y cuando le representamos en un mundo en oscuridad. Una iglesia, oigan esto, que clama hablar en lenguas y no obedece este orden santo que Dios ha establecido manifestando en su iglesia otra cosa, es muy probable que no es el Espíritu de Dios que se está moviendo en medio de ellos, sino el caballo de Troya, falsificando un don de lenguas que es una copia distorsionada que aleja y distrae a los hombres del verdadero mensaje comprensible de Jesucristo. Miren, así como el Espíritu se movió en Génesis 1 en la faz de la tierra, acompañando al Padre y al Hijo en la creación ordenada del universo, es el mismo Espíritu que se mueve ahora en la iglesia de forma ordenada, enfatizando la primacía de la profecía, y donde Dios soberanamente lo crea necesario, Él dispensará el don de lenguas de forma ordenada para que sea traducido y al final el nombre y la obra de Cristo sea conocida y abrazada. Oh, que Dios nos conceda la gracia de ser una iglesia donde los verdaderos dones de su Espíritu se manifiesten con poder de lo alto para la gloria de Dios, salvación de los perdidos y crecimiento de su iglesia. Padre, gracias por tu palabra y por el privilegio de nosotros entenderla y abrazarla en nuestras vidas. Estamos delante de un tema que si no somos humildes y si no somos sumisos, podemos ser arrastrados por el error del enemigo. Ayúdanos, Señor, a ser maduros en nuestra forma de pensar y abrazar tu verdad, abrazar la diversidad de los dones, de los verdaderos dones que nos guiarán a crecer y ayudar a los demás a dar su próximo paso espiritual. A ti sea la gloria, oh Cristo, en tu iglesia, a través del poder de tu Espíritu Santo. Envíanos a predicar este evangelio hasta los confines de la tierra, y quién sabe si a través de nosotros tú quieras volver a dispensar estos dones más milagrosos y más extraordinarios para la salvación de tu pueblo escogido. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.